Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 7. Te invito a orar. Padre bendito, amoroso, glorioso sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y cuidados. En este momento, al abrir tu palabra y estudiar Eclesiastés 7, solicitamos que el poder de tu Espíritu esté con nosotros y que podamos entender lo que quieres enseñarnos a través del estudio de tu palabra. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la creación del hombre, hay afirmaciones interesantes del Dios mismo. Solamente vamos a meditar en esto. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Elena de White explica: al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisionomía. Libro Conflicto Inminente, página 103. Así que esa imagen y semejanza es en lo físico, en la fisionomía y en el carácter. Pero lamentablemente el hombre, al hacerle caso a Satanás, entonces fue expulsado del jardín del Edén y perdió la imagen que había adquirido en el cielo. El mal ahora se mezcla con el bien y entonces el hombre perdió su inocencia original. Lamentablemente, al perder esa imagen, perdemos las características que Dios nos ha dado. Dice: el hombre perdió todo porque prefirió ir al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad, el único que tiene entendimiento. Al mezclarse el mal con el bien, su mente se tornó confusa y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. Ya no pudo apreciar el bien que Dios le había otorgado tan generosamente. Libro La Educación, página 25. Por eso el hombre debe aprender a confiar en Dios y no en sus razonamientos, porque no tiene la facultad innata para distinguir el bien y el mal. Necesitamos que Dios nos muestre el camino, nos dirija. De lo contrario, estaremos tomando sendas equivocadas en nuestra vida. Cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, notamos que del capítulo 1 al 6, el sabio trata el tema de la vanidad, pero a partir de este capítulo, el 7, comienza una serie de afirmaciones con respecto a la sabiduría. Así que, sobre todo en este capítulo en particular, notamos el cambio de tema y Salomón nos invita a reflexionar sobre otro aspecto de la vida muy parecido a lo que habíamos visto en el libro de Proverbios. Comencemos con el versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen nombre, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Algunos ven el remedio contra la vanidad, que es la buena reputación. En este capítulo en particular, la palabra bueno o mejor aparece 9 veces, en donde el bien se contrasta con algo. En el Antiguo Testamento el nombre era muy importante porque representa a la persona y su reputación. Un buen nombre perdura, un mal nombre perece con el individuo. Ahora, el ungüento o aceite que se usaba era un bien preciado, pero era mejor el buen nombre que el buen ungüento. Esto contrasta con mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esta es una ironía. La muerte, como el buen nombre, es valiosa. La vida, como el perfume, es vanidad.
No es que la muerte sea más valiosa que la vida, lo que quiere decir es que la muerte nos ayuda a poner la vida en una perspectiva correcta, haciendo que la vida sea menos vanidad y más significativa. Por otra parte, una persona que ha llevado una vida honorable y alcanza una buena reputación no debe temer a la muerte. Un nacimiento es el comienzo de una vida que no se sabe cómo terminará. Es como el barco que zarpa en su travesía. Puede encontrar dificultades, pero solo cuando termina su viaje, con regocijo se le da la bienvenida. Para muchos fieles hijos de Dios, la muerte es el fin de la travesía en este mundo. Llega el descanso y espera la mañana gloriosa para reunirse con el Creador. En los versículos 2 al 6 hay una serie de reflexiones que nos ayudan a colocar la vida en su verdadera perspectiva. Cuando enfrentamos la muerte o una enfermedad amenazadora, esto puede cambiar nuestra visión de la vida. En la antigüedad, la fiesta de bodas duraba 7 días y el tiempo de luto eran 7 días. La muerte nos obliga a ser genuinos. Ante la muerte no podemos aparentar, no podemos disimular. La traducción del lenguaje actual dice del versículo 2 lo siguiente: más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. A veces la vida le damos por sentada, no la valoramos para prepararnos para la eternidad. La muerte nos obliga a pensar más allá del presente, nos orienta a pensar en el futuro. La vida da otro giro en la casa del banquete. Bares, restaurantes, cines, casinos, malls o centros comerciales, parques temáticos nos hacen vivir en un mundo imaginario. Puede ser que en parte nos ayuden a olvidar el dolor y los problemas, pero le dan a uno una ilusión de estar gozando la vida cuando en realidad saldrá de estos lugares como la sombra de sí mismo, enfermo, triste, más angustiado que nunca. Y muchos hasta perderán el gusto por la vida. Estos lugares que se llaman de diversión tienen el germen de la muerte. Leamos el versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. No es que el Eclesiastés ahora nos está enviando a que vayamos a las casas fúnebres para hacernos más sabios. Lo que hace el sabio es que miremos la vida en términos concretos. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde reina la alegría. La vida es corta, la muerte nos acecha. Preparémonos porque tendremos que enfrentarla, y esto implica que cada uno tendrá que dar cuenta a su Creador de cómo ha administrado la vida. Salomón nos está empujando a meditar en la otra realidad, la del reino de Dios, donde la vida reina y la muerte no existe. Versículos 5 y 6. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el crepitar de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. El necio hace de su alegría un fin en sí mismo y olvida que la vida tiene un sentido mucho más grande y eterno. Debemos entonces ser conscientes de esta realidad. Se necesita el fuego purificador de las pruebas que nos dejan lecciones para ir puliendo nuestra vida de acuerdo a los ideales y principios del cielo. El sabio sabe qué hacer en momentos difíciles. El necio trata de mitigar sus problemas con una alegría falsa y pasajera. En los versículos 7 al 10 podemos resumirlo con una palabra: paciencia. El sabio Salomón compara la risa de los necios con la actitud de un hombre que vende sus principios por dinero. Versículo 7. Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Es el que acepta el soborno para gastar en sus gustos. Este hace que el juicio imparcial de una persona se corrompa y cause daños graves, pierde su fibra moral. Eso es necedad. Un concepto interesante podemos ver en el versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. En la vida las cosas llegan a su momento y debemos tener paciencia. El negocio es mejor cuando se concreta que cuando hasta ahora se va a presentar el producto. El cierre es mejor, pero debes tener paciencia. Dice en la traducción del lenguaje actual: más vale un buen final que un buen principio.
El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Muchas personas prefieren ser héroes que santos, porque el héroe es del momento. Ahora, llegan a considerar que es más fácil morir por Dios que vivir para Él. Algunos de nosotros nos cansan los procesos, nos cansan el caminar día a día. Por eso la Biblia demuestra quién es el héroe. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Paciencia, perseverancia. No nos apresuremos porque en el afán podemos cometer errores. Leamos el versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Debemos aprender a gobernar bien nuestras emociones. Las palabras apresuradas, engendradas por la ira, con frecuencia ocasionan gran daño y son muy difíciles de olvidar y a menudo se vuelven contra su autor. Leamos el versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Esta impaciencia nos lleva a pensar que el pasado fue mejor que el presente. Algunos ven que el presente es más penoso que el pasado, olvidando las dificultades de antaño y quizás sus propias fallas y tratando de colocar eso en una perspectiva mucho más elevada de lo que es. Recordemos que muchos hijos de Israel preferían estar en Egipto que caminar en el desierto. Nosotros tenemos que aprender que la vida que tenemos hoy y que debemos vivir para Dios hoy y que aprendemos a transitar por esta vida con paciencia, enfrentando los desafíos diarios de la mano del Señor. En este capítulo de los contrastes, de los opuestos, ahora el sabio nos habla de la sabiduría, versículos 11 al 22, y nos lleva a unas buenas e interesantes reflexiones. Leamos los versículos 11 y 12. Buena es la ciencia, con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero más ventajosa es la sabiduría, porque da vida a sus poseedores. La ciencia es buena, la sabiduría, el conocimiento es bueno, pero si llevamos el conocimiento y la sabiduría al extremo, ya no es bueno, es malo. Si la sabiduría, igual que las riquezas, se usan correctamente, protegen la vida, salvan muchas personas, pero llevada al extremo, hace más mal que bien. Santiago nos muestra y nos da una perspectiva inspiradora de la verdadera sabiduría. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría nos ayuda a tomar las mejores decisiones, nos ayuda a cuidar el cuerpo, a preservar la vida. La sabiduría, en su sentido superior, induce a la práctica de la verdadera piedad. Volvamos a Eclesiastés capítulo 7, ahora los versículos 13 y 14. Mira la obra de Dios, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. En la confusión de nuestra mente por el pecado, aún encontramos ambigüedad en la sabiduría. Por eso la lección más importante en esta sección se resume en una palabra: considera. Considera lo que Dios ha hecho, su obra no puede ser mejorada. Considera que Dios permite las pruebas para nuestro bien. A veces las aflicciones son una tremenda escuela de la vida. Considera los tiempos buenos y disfrútalos, pero también considera los tiempos malos y que de estos saca lecciones mucho más allá de nuestra presente comprensión. Leamos los versículos 15 al 18. En esta vida sin sentido que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente: hay gente buena que por su bondad acaba en la ruina, y hay gente malvada que a pesar de su maldad vive muchos años. Yo creo que no hay que exagerar, ni tan bueno ni tan sabio que acabes en la ruina, ni tan malo ni tan tonto que mueras antes de tiempo. No te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá bien. Todos los extremos son dañinos y llevan a la ruina. Esa es la ambigüedad de la vida.
Este es un reproche al legalismo, es un reproche también a los malos. El hecho es que cada uno por su conducta decide su destino. El único equilibrio verdadero lo encontramos en el temor de Dios. Dice el versículo 18, porque el que a Dios teme saldrá bien en todo. Solo Dios nos pone fin a la ambigüedad de nuestra vida. Solo Dios puede ponerle fin a la ambigüedad de nuestra mente y nuestra sabiduría. Seguirlo a Él significa entrar en el camino de la vida. Este es el secreto de la verdadera certeza. Miremos el versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría que viene de lo alto hace que obtenga victorias inimaginables. Prevalece aún en medio de las tribulaciones y las pruebas. Y un hombre sabio vale más que 10 príncipes o reyes o soldados necios. Leamos los versículos 22 al 20, ya que nos confronta con la realidad que no hay justo en la tierra. Leamos. Ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen, para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también hablaste mal de otros muchas veces. Hay dos temas que se relacionan entre sí. Número 1, desde Adán y Eva, cuando pecaron, nuestros genes cambiaron y todos nacemos con la tendencia natural del pecado. Tenemos el pecado dentro de la fibra de nuestra vida. Nacemos pecadores, vivimos en el pecado. Por nosotros mismos no podemos librarnos de esta herencia de pecado y muerte. Por eso nadie puede considerarse justo. La única solución es que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo ve en esto la solución a nuestra injusticia. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Solo Cristo nos cubre con su justicia. Los errores cometidos son cubiertos por la gracia de Cristo. El segundo tema es que debido a que somos pecadores, tenemos problema con lo que hablamos o decimos. El consejo del sabio es que cuando alguien habla de nosotros sin fundamentos, pues no debemos prestarle atención, ni tampoco debemos hacernos tan justos, porque nosotros también hemos hablado desdeñosamente de otros. Este es un tema que debemos prestarle mucha atención. Cuidemos el estar hablando de otros. Y finaliza el capítulo con la sección 23 al 29 de estos versículos. Difícil encontrar la sabiduría. Leamos los versículos 23 y 24. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se apartó de mí. Ya está lejos lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Si buscamos la sabiduría en las deducciones humanas, en la filosofía del hombre, si queremos comprar la inteligencia, esta nunca se encontrará. No es la posición social o la cantidad de diplomas lo que logremos, finalmente lo que nos dará sabiduría. La sabiduría es mucho más allá que el estudio de la ciencia humana. El sabio nos dice que hay muchas cosas que no se pueden entender, versículo 25. Me volví entonces y apliqué mi corazón a saber, examinar y buscar la sabiduría y la razón para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Los misterios de Dios son más grandes que nuestra mente. El hecho que no comprendamos algo no significa que no es verdad o que no existe. El hecho de que no podamos entenderlo todo no es motivo para dudar del amor de Dios. También debemos aprender lo que es la fe. Es confianza en Dios aunque no lo entendamos todo. Entonces Salomón introduce en esta falta de sabiduría el enredarse con una mujer que no busca el bien, versículo 26. Y más amarga que la muerte ha hallado a la mujer cuyo corazón es trampas y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador queda en ella preso. Habla de los lazos de la mujer impura. Esta debe entenderse en el marco del tema que se trata, la sabiduría. Entonces la mujer mala puede ser aquel conocimiento que nos lleva por el camino equivocado, aquel engaño que nos lleva a la muerte. Y concluye que ha encontrado hombres buenos, pero mujer buena es difícil de hallar. Esto nos recuerda la historia de Sansón, que encontró una mujer, pero ella lo ató y lo entregó a sus enemigos. A veces, reconocer la verdad en medio de las ambigüedades de la vida
Es difícil, por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Leamos los versículos 27 y 28. He aquí, dice el predicador, que pensando las cosas una por una, para dar con la razón de ellas, he hallado lo que aún busca mi alma, sin haberlo encontrado. Un hombre entre mil he hallado, pero ni una sola mujer entre todas. Es tan difícil encontrar a un hombre sabio como también lo es encontrar una mujer prudente. Salomón escribe en su vejez, después de haber tratado con 1000 esposas y concubinas. Su vida familiar no era para nada envidiable, vivir entre mujeres celosas, ambiciosas y pendencieras. Puede afirmar entonces que encontrar una mujer sabia y prudente es muy difícil. La conclusión del sabio está en el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones. Dios creó al hombre recto, perfecto, puro, pero el hombre cayó de su estado original y todo se enredó. El pensamiento humano se pervirtió, la sabiduría se pervirtió. La única solución a esta perversión es una transformación total, y esa la efectúa el Espíritu Santo. El trabajo de la redención es rescatar en el hombre la imagen de Dios. Entonces debemos venir a Jesús para que realice su obra transformadora. Apreciados amigos, hoy más que en ninguna otra época, es tiempo para entregar nuestra vida al Señor. Sabiduría consiste en darle a Dios el primer lugar en nuestra existencia. Que el Señor te ayude a darle a Él el lugar más importante en tu corazón. Que el Señor te ayude en el transitar diario y guíe tu camino por sendas de justicia. Es mi oración por ti. Amén.